a grabar la clase, vamos a compartir pantalla y vamos a empezar desde acá. ¿Estamos de acuerdo? Recuerda que el año pasado ya hemos visto este tema, lo vamos a volver a repetir, que el tema se llama triángulos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Punto. Una educación financiera para un mundo de desafíos. Y esa es una gran verdad, ¿eh? Una gran verdad. Ahí está, chicos. Triángulos, ¿ya? Vamos a ver. Todo el mundo sabe qué cosa es un triángulo, ¿no? Un triángulo, ya saben ustedes, que es una figura geométrica, plana, que tiene tres lados, tres vértices, tres ángulos. ¿Estamos de acuerdo? Pero vamos a ver ahora las clases triángulos, ¿ya? Vamos a ver acá. Vamos a clasificar los triángulos. Hay dos formas, ¿ya? Vamos a clasificar a los triángulos. Recuerda que hay diferentes medidas de triángulos, diferentes formas de triángulos. Vamos a ver dos formas de triángulos. De acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos. ¿Estamos de acuerdo? Lo vamos a clasificar de esa forma. Clasificación de los triángulos de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos. Veamos ahora, un ratito, ahí está. De acuerdo a sus lados, tenemos los triángulos escaleno, el triángulo isósceles, el triángulo equilátero. ¿Ya? Esa es la clasificación de los triángulos de acuerdo a sus lados. Escaleno, isósceles, equilátero. De acuerdo a sus ángulos, tenemos el triángulo acutángulo, triángulo rectángulo y triángulo obtusángulo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo de repente les pregunte a ustedes, ya, les pregunte a ustedes y le diga, ¿cuál es el nombre de los triángulos de acuerdo a la clasificación de sus lados? Ustedes van a responder, es el triángulo escaleno, isósceles, equilátero. ¿Y cuál es la clasificación de los triángulos de acuerdo a la medida de sus ángulos? Acutángulo, rectángulo, obtusángulo. Ya, muy bien. Vamos a borrar. Ahora sí, sigamos. Vamos a cada uno de ellos, lo vamos a explicar. Este lo vamos a explicar, lo vamos a explicar, lo vamos a explicar, todos ellos. Después vamos a explicar a él y a él. Todos ellos lo vamos a explicar. ¿Ya? Muy bien. A ver, comenzamos. De acuerdo a sus lados, el escaleno. Aquí está el triángulo isósceles y el triángulo equilátero. ¿Sí? ¿Qué será? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Alguien puede decir qué es un triángulo escaleno? ¿Por qué le dicen triángulo escaleno? A ver, rápidamente. ¿Alguien se acuerda por qué le dicen triángulo escaleno? ¿Sus tres lados son diferentes? Muy bien, Janina. Tiene tres lados diferentes. Sus tres lados son diferentes. Ahí está, veamos. Mira, ve. Sus tres lados y tres ángulos interiores tienen diferente medida. Por eso le dicen escaleno. ¿Cuál es el dibujo, profesor? Acá está. Sí, vamos a... Ahí está. Mira, ese lado es diferente al otro lado y es diferente al otro lado. Los tres lados son de diferente medida. Si los tres lados son de diferente medida, entonces los ángulos interiores también son diferentes. Ese ángulo teta, ese ángulo alfa y el otro viene a ser beta. Te das cuenta que los tres son diferentes, alfa, beta y teta. Eso se le llama triángulo escaleno. Triángulo escaleno. ¿Qué cosa es un triángulo isósceles? ¿Quién se acuerda? Tiene dos lados iguales y uno diferente. Tiene dos lados iguales. ¿Qué más? Y un lado es diferente a los dos. Ya hay un lado diferente, pero ¿qué más? Dos lados iguales, un lado es diferente y algo más. Falta algo pequeño por ahí.
y Dos sus ángulos iguales. y dos ángulos iguales. Correcto. Mira lo que dice. Triángulo isósceles. Tiene dos lados y dos ángulos de igual medida. Esa es la característica más importante. Tiene dos lados y dos ángulos de igual medida. ¿Cómo es eso? Acá está el dibujo, mira. Te explico. Acá tengo un triángulo. Ese triángulo debe tener dos lados iguales. Ahí está. Esos dos lados son iguales. ¿Qué más? Entonces, si tiene dos lados iguales, debe tener dos ángulos iguales. Este ángulo debe ser igual a este ángulo. Entonces, ahí está. Alfa por ahí y alfa por el otro lado. Muy bien. Hablemos ahora del triángulo equilátero. ¿Alguien me puede decir qué cosa es un triángulo equilátero? ¿Se acuerda? Ángulos y sus lados son iguales. Están iguales. Muy Tres bien, lados iguales. Triángulos. muy bien. Ángulos y lados iguales. O tres lados iguales y tres ángulos iguales. Ahí está. Tiene tres lados iguales y tres ángulos iguales. ¿Cuál es el dibujo? Ahí, mira, mira ese triángulo. Mira la simbología que utilizo. Ahí está. Mira, ¿ves? ¿Te das cuenta? Los tres lados tienen igual medida, son de igual tamaño, por eso que le he colocado a los tres el mismo símbolo, una bolita y una bolita. Si tiene tres lados iguales, entonces debe tener tres ángulos iguales. Eso quiere decir, este ángulo vale alfa, el otro también alfa, y el de arriba también vale alfa. O sea, los tres son iguales. Pero ¿se puede saber exactamente cuánto vale cada ángulo interior? ¿O solamente lo dejamos así como alfa, alfa? Sí, 60 grados. 60 grados, exactamente. Es algo tácito, algo que ya el alumno lo debe saber. Entonces, por si acaso, ¿sí o no? Los tres valen 60. Ya, eso, ojo, nadie te lo va a decir, ya tú lo sabes. El profesor no te va a decir. Cuando te diga, en un triángulo equilátero, ya sabes automáticamente que los tres lados son iguales, que los ángulos interiores valen 60, 60, 60, etc. Ya. Muy bien, ahí hemos clasificado los triángulos de acuerdo a sus lados. Ojo, esta es la clasificación de los triángulos de acuerdo a sus lados. ¿Cuáles son? Escaleno, isósceles, equilátero. No hay más. Más nada, como dicen ustedes, ¿no? Más nada. Otro. Vayamos ahora a la clasificación de acuerdo a la medida de sus ángulos. Ojo, el anterior era de acuerdo a sus lados, ahora cae de acuerdo a la medida de sus ángulos o simplemente de acuerdo a sus ángulos. Veamos cuáles son. Tenemos tres, ya los habíamos dicho anteriormente, ¿eh? Triángulo acutángulo, triángulo rectángulo y triángulo obtusángulo. Tenemos los tres. Acutángulo, rectángulo, obtusángulo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pregunto, a ver. ¿Alguien sabe por qué le dicen triángulo acutángulo? Porque es menos de 45. Bueno, me dicen por ahí menos de 45. ¿Qué dicen? ¿Por qué le dicen triángulo acutángulo? Ángulos distintos. Ángulos distintos. Como que no me convence. ¿Por qué le dicen triángulo acutángulo? No te escucho bien, hijo. Sus tres ángulos son menores que 90. Muy bien. Ahí está el asunto. Es un triángulo, ¿ya? Cuyos ángulos interiores son agudos, agudos. ¿Qué significa? Que están comprendidos entre 0 y 90 grados. Ahí. ¿Estamos de acuerdo? A ver, por ahí se está filtrando. Ya, era Michelle Lozano. ¿Quién es Michelle Lozano? No puedo creer que los alumnos no se den cuenta que su audio está abierto. Muy bien, chicos, sigamos. Entonces, un triángulo acutángulo, sus tres ángulos interiores son agudos. A ver, ¿cuál es el dibujo? Observa, mira el triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Observa los ángulos interiores, le pongo teta, le pongo alfa, le pongo beta. Y aquí voy a decir esto. Si este es un triángulo acutángulo, entonces alfa, beta y teta está comprendido entre 0 y 90 grados. No pueden estos ángulos, los tres, cualquiera de los tres, no puede pasar de 90 y no puede ser menos de 0.
O sea, pueden ser 5 grados, 3 grados, 8 grados, 20 grados, 50 grados, 80 grados, 89 grados, pero no puede llegar a 90. ¿Ya? Todos los ángulos son agudos. Por eso le dicen triángulo apuntado. ¿Y a qué le llaman triángulo rectángulo? ¿A quién le dicen los triángulos rectángulos? Es un ángulo recto. Es un ángulo recto, algo por ahí, pero Grados. Vale 90 grados. Tiene 90 grados. tiene 90 grados. Claro. Ya más o menos entiendo lo que me quieren decir. Le llaman triángulo rectángulo porque tiene un ángulo interior que mide 90 grados. Ya, cuando un triángulo, S por ejemplo, mira, te das cuenta acá, tiene un ángulo interior que mide 90 grados. Por lo tanto, este triángulo se dice triángulo rectángulo. Recuerda que este cuadradito que ves acá, o rectángulo, como quieras verlo, me representa el ángulo de 90 grados. Acá me representa 90, sino que no se escribe el 90, no se escribe. Solamente se dibuja este cuadradito y basta. Con eso ya te está diciendo que vale 90. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando un triángulo tiene un cuadradito ahí, entonces tú dices, este triángulo es un triángulo rectángulo. El de arriba le voy a poner a este ángulo, le voy a poner beta, al de abajo, el ángulo de abajo le voy a poner alfa. Entonces yo sé que alfa más beta, ¿cuánto suma alfa más beta? 90 grados. Ya, punto. Ya reconoces un triángulo octángulo, reconoces un triángulo rectángulo. Veamos el triángulo obtusángulo. ¿Por qué le dirán triángulo obtusángulo? Beren, Tu ángulo. ¿por qué le dicen triángulo obtusángulo? ¿Te acuerdas? ¿Qué cosa es un triángulo obtusángulo? Su nombre mismo lo dice. Nada. Deca. Deca. ¿Por qué se...? Un ángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque en su interior tiene un ángulo obtuso. Tiene un ángulo obtuso. A ver, ¿cómo es esto? A ver, ¿cómo es esto? Mira, a ver. Aquí está. Cuando un triángulo tiene un ángulo interior obtuso, entonces observa el dibujo ahí. Mira ese triángulo, ¿ves? Es más abierto, ¿sí o no? ¿Te das cuenta que acá tiene un ángulo más abierto que todos? Ya, este ángulo que está abierto es un ángulo obtuso. ¿Y qué cosa es un ángulo obtuso? Es un ángulo que mide más de 90 grados, pero menos de 180. O sea, este angulito que está acá, este que está acá, puede valer 91 grados, 100 grados, 120, 150, 179.9, pero no debe llegar a 180. Por eso se le dice ángulo obtuso. Por lo tanto, el triángulo en general, el triángulo, será un triángulo obtusángulo. De obtuso. Viene obtusángulo, viene de obtuso. Esto viene de acá. ¿Ya? Entonces, ese es el triángulo obtusángulo. Así se dibuja el triángulo obtusángulo. Así se dibuja el triángulo rectángulo y así se dibuja el triángulo acutángulo. Ya bien, chicos. Estamos repasando clase de triángulos. Muy bien. Ahí está. Alfa debe estar comprendido entre 90 y 180. Este ángulo no debe ser más de 180 y tampoco debe ser menos de 90. Debe estar entre 90 y 180. Bien. Sigamos. Problemas aplicativos. A ver, acá, vamos a ver si se entendieron teoría. Y voy a señalar, por favor, a ver cuántos alumnos. Solamente un alumno, pero rapidísimo, ¿ya? Rápido me va dictando. ¿Estamos de acuerdo? Y a ver, escúchame, Camila. Luis, escucha. Vas a llenar. Yo voy a dibujar, acá voy a dibujar un triángulo. Dibujo un triángulo y tú me tienes que decir qué tipo de triángulo es el que está dibujado. Si es isósceles, si es equilátero, escaleno, rectángulo, acutángulo, obtusángulo, qué sé yo. ¿Estamos de acuerdo, Camila? Me vas a llenar toda esta fila. ¿Ya? Y después a otro alumno lo designo acá, le pongo el triángulo y él me va a llenar toda esta fila. Él me dice nada más y yo voy llenando. A ver, comenzamos con Camila y después va a ser Bereni. ¿Estás escuchando, Bereni? Muy bien, ahí está. Muy bien. Dice, dado el siguiente triángulo, o sea, te voy a dar el triángulo, completa la siguiente columna.
Mire ese triángulo, Camila. Por favor, estoy trabajando con Camila nada más. Rapidísimo, Camila. Mira el triángulo. Ahora dime si es isósceles. ¿Qué pongo acá? Pon sí o no, nada más. ¿Tú vas a decir sí o no? Sí, profesor, es isósceles. A ver, sí. ¿Será equilátero? No, Bien. Escaleno, no, rectángulo, no, acutángulo, no, sí. Estamos de acuerdo. Obtusángulo, que tenga un ángulo obtuso, no. no. Bien. Sigamos. Berenice, mire ese triángulo. Observa. ¿Ya? Dime, ¿es un triángulo isósceles? No. Muy bien. ¿Equilátero? No. Escal- Ahora, hay alguien que está escuchando música en plena clase. Ella creo que tiene una fiesta COVID ahí en su casa. ¿Quién está? ¿Quién está? Alguien no se está percatando que está el audio abierto. Bueno, para la siguiente que detecte, lo saco del aula. Por favor, ¿me están escuchando? Bien, estamos acá. Equilátero. No. ¿Escaleno será? No. ¿Escaleno será? No. Sí. ¿Por qué sí? Porque sus tres lados son de diferentes medidas. Mira, este mide 3, este mide 4, este mide 5. Entonces es escaleno. Ahora, ¿será un triángulo rectángulo? Esta figura, ¿será un triángulo rectángulo? Esta figura. No. Fíjate bien, ¿será un triángulo rectángulo? Sí. Claro, ¿no ves acá 90 grados? Entonces es triángulo rectángulo. Y el resto será no y será no tampoco. ¿Estamos de acuerdo? Muy Sí, bien. profesor. A ver, sigamos. A ver, aquí voy a buscar. Luis, dime acá, fíjate esta figura. Mira ese triángulo que acabo de entregarte, facilito. Dime, ¿será un triángulo isósceles? Sí, profesor. ¿Será un triángulo isósceles? Mira la figura. Sí, profesor. Trial version. No. ¿Será un triángulo equilátero? Sí. Claro, porque tiene los tres lados iguales, sí. Y el otro no será escaleno, pues, ni hablar. Basta que sea uno de ellos, ya los otros dos no deben ser nada que ver. Ahora de acá, de los amarillos, ¿será un triángulo rectángulo? Sí. Luis, ¿será un triángulo rectángulo esa figura? Sí, profesor. Recuerda que un triángulo rectángulo tiene que tener un ángulo de 90 grados en su interior. ¿Será un triángulo rectángulo? No, profesor. No. No, ¿Será un profesor. triángulo? Muy bien, ¿será un triángulo acutángulo? O sea, cuyos ángulos interiores son agudos. Acá será, este es agudo, según es agudo. ¿Será agudo? Trial version. Sí, profesor. Correcto. Y el otro será no, pues, obviamente. Muy bien. Muy bien. A ver. Con Leonela. Leonela, mira. Ya, primero los celestes. ¿Ya? ¿Será un triángulo isósceles? ¿Qué dices? Así como lo ves, ¿será un triángulo isósceles? No, No. Equilátero. tampoco. Bien, acertaste. Entonces debe ser escaleno, pues. Si no es ninguno de esos dos, tiene que ser escaleno. Por descarte, ¿no? Sí. Ahora, vayamos al otro. Este de acá. ¿Será un triángulo rectángulo? No, Acutángulo. tampoco.
Obtusángulo, obviamente sí. ¿Y por qué sí? Porque si este ángulo de acá afuera vale 45, el de acá adentro debe valer 135. ¿Ves? Mira, tiene un ángulo obtuso. Por eso se llama obtusángulo. Muy bien. Veamos. A ver. John Fernando, este dibujo. ¿Ya? Alguien por ahí es Lozano, ¿no? Michelle Lozano. ¿Cómo te que ser retirada? Michelle, ¿me estás escuchando? Michelle, ¿me escuchas? Michelle, ¿me estás escuchando, hija? Michelle. Michelle, ¿me escuchas o te saco del aula, hija? Es la segunda vez que tu audio está prendido y haces bulla. ¿Me escuchas? La siguiente que escuche, te saco del aula. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos. ¿Cómo es? Dime. No, ¿Es isósceles? No. no, ¿Equilátero? no, ¿Será escaleno? Obviamente. Si no es de estos dos amarillos, estos dos celestes, debe ser entonces este de acá. Sí. Siempre es así, ¿no? Siempre. O sea, de los tres, uno tiene que ser sí y los dos son no. Acá de los tres, uno tiene que ser sí y el otro debe ser no. Vayamos acá. ¿Será triángulo rectángulo? no, Piensa bien, porque mira, ve, suma, ve, tienes que encontrar este ángulo de acá para que puedas saber si es triángulo rectángulo o no. Este es 30, este es 60. ¿Cuánto valdrá el de arriba? ¿Cuánto valdrá el de arriba? ¿Cuánto valdrá? Ya saldrá, muy bien. 90. 90, pues acá vale 90, ¿eh? Acá vale 90, porque mira, 30 más 60 es 90, entonces el de arriba debe valer 90, por lo tanto, ¿será un triángulo rectángulo? Claro, sí. Y los otros dos, ¿será qué cosa? Será no y será no. ¿Entiendes? Muy bien. Brenda, este dibujo, dime rapidísimo, ahí está, mira el dibujo bien, mira. Dime. Mira ese dibujo. ¿Es un triángulo isósceles? Sí. Bien. ¿Será equilátero? Giancarlo Paz levantó la mano. Sí. No. Recuerda que si tú has puesto a este sí, esto ya tiene que ser no y tiene que ser no. Por ley, no queda otra. ¿Ya? Eso también acostúmbrese, por favor. Muy bien, entonces ¿será equilátero? No, pues, porque si es equilátero tendría que los tres lados ser iguales, no son iguales. ¿Será escaleno? Escaleno es cuando los tres lados son diferentes, no puede ser porque ya es isósceles, por lo tanto es no. Ahora acá, de los amarillos, ¿será un triángulo rectángulo? Dime, Brenda. Muy bien, Sí. Angie. Claro, es un triángulo rectángulo, mira acá, 90 grados, correcto. Sí. ¿Y los otros serán? ¿Será acutángulo? No. No. ¿Obtusángulo? No, tampoco. Muy bien. Veamos, sigamos. A ver, vamos a ver. A ver. Ya hemos visto, ojo, hemos entrado a la clasificación de los triángulos, clase de triángulos. Ya hemos terminado un subtema pequeño, que es clases de triángulos, clasificación de los triángulos. Ahora vamos a ver las propiedades de los triángulos, propiedades básicas, así se le dice. Propiedades básicas de los triángulos. Comenzamos. Acá. Observa, propiedad número 1. A ver, ¿quién no se acuerda de esta propiedad? La más elemental, la recontra, la fácil, la que todo el mundo lo sabe.
La suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Ahí está, ¿ves? 180 grados. La suma de alfa más beta más teta es igual a 180 grados. Propiedad básica. Nadie me puede decir que nunca sabe eso. Nadie me puede decir, por eso nunca me enseñaron. Eso es básico. En primaria, hasta en primaria, cuarto, quinto, sexto grado te enseñan. Muy bien, siguiente. Propiedad número 2. Hablemos de los ángulos exteriores. Ángulo X, ángulo Y, ángulo Z. Suma de los ángulos exteriores de un triángulo. ¿A qué es igual? ¿Alguien se acuerda? 360. Muy bien, Berenice. 360 grados. Ahí está. Ojo, ángulos exteriores. Arriba son ángulos interiores. 180. Ángulos exteriores. 360. Propiedad número... Propiedad número 3. Hablemos de este modelo. Observa. Tengo un ángulo exterior, este que está acá es exterior, y dos ángulos interiores. Eso se llama ángulo exterior, ¿correcto? Ahí está. ¿A qué es igual? A la suma de los dos interiores, alfa más beta. Esa es la propiedad. Un ángulo exterior es igual a la suma de alfa más beta. Acá está, X es igual a alfa más beta. Esa es propiedad. Sigamos, propiedad número 4. A ver, ¿se acuerdan esa? La figura de la mariposa, ¿no? Se llama propiedad de la mariposa porque tiene, como que te da la idea de que son las alas de una mariposa. Muy bien, observa. A esos ángulos que están en las puntas de las alas, le vamos a llamar alfa, beta, del lado izquierdo, y del lado derecho, X y Y. ¿Cuál es la propiedad? Aquí está. Igual a. La propiedad de la corbata, o también le dicen la propiedad de la mariposa, como quieras ver. Una corbata michi para los hombres y una mariposa, ala de mariposa para las chicas, ¿no? Si es que quieren o si no, tómenlo como quieran. Esta propiedad que le he puesto, propiedad de la corbata, es igual a ¿qué cosa? Ahí está. La suma de X más Y es igual a alfa más beta. Nada más. La suma de estos dos ángulos es igual a la suma de estos dos ángulos de la izquierda. Y se acabó. Muy bien. ¿Qué más? A ver, otra propiedad. Vamos a ver. Propiedad 5. A ver, ¿se acuerdan la estrella de 5 puntas? Acá está, mira. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están los 5 ángulos interiores. Propiedad. A ver, ¿se acuerdan? Voy a colocar los ángulos primero, ¿ya? Voy a colocar los ángulos. Ahí están. 5 ángulos. A, B, C, D, E. ¿Alguien se acuerda la suma de esos ángulos? Profesor, ¿es igual a 180? Igual a 360. A ver, repitan, por favor, ¿cómo fue? A ver, ¿cuánto es? Los ángulos es igual a 360. A 360. Ajá. Mira, vamos a ver si es verdad. Me parece que no. La suma de los ángulos de A más B más C más D es igual a 180 grados. 180 grados. Ojo, en una estrella de 5 puntas. ¿Ya? Muy bien. A ver, otra propiedad. Propiedad 6. Propiedad 6. ¿Se acuerdan de esa propiedad? ¿Qué forma tiene? Vamos a colocarle los ángulos, ¿ya? Acá tengo... Muy bien, Giancarlo. Tengo dos ángulos interiores, teta y alfa, dos ángulos exteriores, X y Y. Si el alumno lo ve, lo observa, este se parece a un pescado, o la propiedad del pescadito también le dice, ¿no? ¿Eso a qué es igual? Alfa más beta es igual a X más Y. Muy bien, Es igual a 90. muy bien. Mira, ve. Alfa más teta es igual a X más Y. Esto es como un pescado, mira, ve. ¿No te das cuenta, Karen? Parece un pescado. Y acá muchas veces uno, para recordar, uno dice, la suma de la cabeza, recuerda que este es como si fuera la cabeza,
y la cola, la suma de la cabeza más la cola, acá está la cabeza más la cola, es igual a la suma de las aletas. Ahí está la suma de las aletas. ¿Entiendes? Ya, acuérdate de esa manera para que se te quede. ¿Me escucha, Deca? Es la única forma que se te pueda grabar. Muy bien, ahí está. Sigamos. A ver. Vamos a ver por acá. Uy, me queda 2 minutos y medio. Ah, ¿te acuerdas de esta propiedad? Esa propiedad, obsérvala. ¿Qué se parece? Es un juguete. ¿Cómo se llama? Vamos a colocarle ángulo, ¿ya? A, B, C son los ángulos internos de esta figura y X es el ángulo que está afuera. ¿Cómo se llama? Boomerang, profe. Exacto, el boomerang. Ese juguetito que tú lo lanzas y de nuevo regresa. Ya, ahí se le dice la propiedad de boomerang. ¿A qué es igual X? El ángulo que está afuera. X es igual a A más B más C. Exacto, muy bien, ahí está. X es igual a A más B más C. Se acabó. Muy bien, yo creo que ahí nos quedamos. Hay una propiedad más, ya. Propiedad 8, ahí, para quedarnos, ¿ya? Ah, no, esta propiedad lo dejo para la otra. No, esta propiedad es interesante, lo dejo para la siguiente clase, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, alumnos, hasta ahí hemos llegado. Ya, hasta ahí hemos llegado. Hasta ahorita no hay práctica, no hay tarea, por si acaso, no hay tarea todavía porque estamos en teoría. Muchas gracias, profesor. Ya chicos. Agradece. Así que por favor, les agradezco también a ustedes su participación, su atención. Y esto, recuerden que el video siempre lo subo a la plataforma Pilares. Ahí está el video de la clase para que ustedes lo vuelvan a ver otra vez. ¿Ya? Y las diapositivas, también lo voy a grabar y lo voy a colocar también en la clase, en la plataforma, ahí lo voy a dejar, para que ustedes puedan verlo y traten de copiarlo en su cuaderno. Deben tener un cuadernito también ahí para que tengan la teoría a la mano. Cuando tengan que tomar una práctica, ustedes sacan su teoría y comienzan a consultar su teoría para trabajar. Siempre es importante tener teoría a la mano, siempre. ¿Ya? Bien, chicos, qué gusto estar con ustedes. Profesor, ¿y qué hay de las demás propiedades que están en el libro de texto escolar? Claro, es que todavía me falta, pues tengo propiedades más para explicar, sino por el tiempo estoy cortando. Sí. ¿Entiendes? Todavía falta, no te preocupes, sí vamos a ver las diferentes propiedades. ¿Ya? Bien, alumnos, un gusto estar con ustedes. Ahora sí me retiro, ¿ya? Y continuamos para la siguiente clase. Nos vemos, cuídense mucho, por favor. Bye, bye. Nos vemos. Chao, profe. Nos vemos.